Hola Internet y bienvenidos al Viaje del Héroe, la serie donde recapitulamos, hablamos y opinamos de las historias de nuestros personajes favoritos. Soy Julián Groba Bilbao. Y yo Ezequiel Capelo Lalia. Y continuamos historias de los nuevos jóvenes titanes con el número 2, Raven, donde la tinta pasa a la mano de Pablo Marcos en lugar de Brett Breeding, y las letras de Ben Oda en lugar de John Costanza. De hecho, cada número tendrá un entintado diferente y los letristas se irán alternando. Supongo que para expeditar el desarrollo de la miniserie y quitarle algo de trabajo a George Pérez, que también tenía que seguir trabajando en los nuevos jóvenes titanes. El cómic empieza con una pesadilla de Raven siendo acosada por su padre, el demonio Trigon, después de que los titanes terminaran de contar sus historias alrededor del fuego. La adolescente intenta entablar alguna clase de conversación, pero el monstruo simplemente se dedica a destruir las piedras flotantes donde su hija se sostiene. Raven es atrapada por la cariñosa mano de su madre, acompañada por una sonrisa reconfortante, que pronto se derrite dejando ver un esqueleto. Dado que Raven no es expresiva con sus emociones, estas son buenas formas de explorar las repercusiones en su ser que tienen los eventos de la serie. En este caso, el obvio trauma de la pérdida de su madre en el número 6. Y este principio de historia arranca como algo que vamos a ver común en toda esta tanda, que tiene que ver con un splash page como primer impacto en la primera página, pero en la segunda página tenemos algo completamente distinto a lo que venimos viendo, porque decide hacer todos cuadros verticales que generan una dinámica muy particular. Ella intenta luchar, enviando su ser alma para envolver y lastimar al demonio, pero se resquebraja alrededor de la figura malévola y se cae a pedazos, dejando a Trigon y solo a Trigon. La pesadilla acaba con un grito en la vigila. Y este despertar de Raven está bien enfatizado en el dibujo. Y esto es debido a que la viñeta no está encuadrando la figura, sino que parece más un detalle de fondo. Y si a esto le sumamos la superposición de los cuadros de arriba, queda todavía mucho mejor la profundidad. Y los amigos y compañeros de Raven, en respuesta a ello, entran corriendo a la tienda de su amiga preocupados, solo para encontrarla perfectamente calmada, repitiendo que está bien. Wally le suplica que se sincere y, después de estos meses, la amistad que ha forjado con estos héroes hace contacto con esta petición y Raven accede. Comienza recordándoles a ellos y al lector de su origen y el de su madre. Una mujer perdida y solitaria que en su juventud y desesperación por pertenencia terminó cayendo en un culto que le ofreció como esposa al demonio interdimensional, Trigon. En un principio se presentó como un hombre hermoso y atento, pero una vez que la semilla fue implantada en su interior, la máscara cayó. Trigon había tenido muchos amantes antes que Arela, pero tanto ellas como sus hijos anteriores fueron asesinados a manos de los enemigos del demonio o por mano propia. Hay otro vistazo a la psicología de Raven con su elección de palabras. Llama a que su madre no la matara debilidad, que tal vez puede ir en contra del aspecto pacífico que Raven suele tener, pero me parece que habla de cómo su desconexión emocional, su apatía, no es tanto dirigida hacia otros, sino más hacia ella misma. Todos los personajes tienen contradicciones, muchos escritores te dirán que son esas contradicciones lo que vuelve a un personaje interesante, y los de Raven son particularmente llamativos para mí. Una empata que se rehúsa a sentir emociones, que su conocimiento de ellas es más por proxy que por experiencia propia. Trigon vigiló a Arela mientras vagaba por la tierra, asegurándose que no muriera, pero también que nunca pueda obtener una buena vida. Hasta que un día, cuando tirada en un callejón, un halo de luz apareció frente a ella y una figura encapuchada extendió sus manos desde el resplandor. Arela las tomó y nunca más volvió a poner los pies en el planeta Tierra. Y mientras Raven está contando esta historia, hay un cuadro donde George Pérez decide dibujarla completamente en silueta sobre un fondo vacío. Esto permite acentuar mucho más la narrativa de esta historia con un clima más melodramático. Como sabemos, quien rescató a la madre de Raven era uno de los monjes del plano interdimensional llamado Azarat, al cual la llevaron, el cual está ligeramente alterado a la última vez que lo visitamos en el primer arco argumental. Y esto está mencionado textualmente, lo cual no solo está bien puesto con la narración de Raven, sino que es necesario porque ha pasado tiempo desde la última vez que tuvimos contacto visual con Azarat y tampoco es que lo exploramos muy a profundidad, así que ese detalle puede perderse. La forma en la que llama atención a este detalle de manera natural, sin forzar, hace que el lector tenga el aspecto visual de Azarat en la parte de atrás de su cabeza durante el resto de la lectura. Y otro aspecto que llama la atención de ver este antiguo Azarat es el nuevo recurso que usa George Pérez de la vista aérea, que se va a volver a repetir en otros números de esta serie. Se le introduce a uno de los líderes de este culto, Coman, y se le da un nuevo nombre, Arela. Sí, el nombre por la que la hemos estado referenciando todo este tiempo no es un nombre de nacimiento, pero no se le dará un nombre de terrícola por así decirlo hasta el 2004. En cuanto al significado de este nombre, acá dicen que es ángel mensajero, aunque en realidad Arela viene del hebreo y significa directamente ángel, que a su vez ángel significa mensajero de Dios.
Así que es correcto e incorrecto simultáneamente. Coman le dice que hace mucho escaparon a este plano de la violencia del planeta Tierra, pero la amenaza de Trigon se impone ante todos los mundos, así que la mantendrán a salvo acá y contendrán la amenaza que es el niño en su vientre. Los titanes le preguntan cómo los monjes sabían de Trigon, pero Raven contesta que no sabe. Ni siquiera cómo escaparon a Azeroth siglos atrás. La primera de esas dos cosas será respondida en este número y Raven creo que tendría que saberla. En cuanto a la interacción de los titanes en sí, para muchos la infancia es algo positivo, un recuerdo de momentos mejores, más simples. Pero no para los titanes, como Starfire menciona, no tienen esa base. En el mejor de los casos, sus pasados solo tienen momentos esporádicos de felicidad. Y tal vez es por eso que pueden ser más optimistas. Su pasado tiene dolor, misterio, sombras, pero ahora se tienen entre sí y un lugar de pertenencia. Gente que los ilumina en momentos más oscuros y en los que apoyarse. Cyborg es el más claro ejemplo de esto. Una vez que dejan de enfocarse en el pasado, pueden hacerlo en los aspectos positivos del presente y el futuro. Porque para ellos, las cosas se han vuelto mejores. Arela fue acogida a esta sociedad por todos, excepto uno, Juris. Aunque obviamente va a ser el traidor, en un principio pensé que ponerle el nombre Juris, es decir, algo similar a Judas, era demasiado. Pero, aunque puede que haya algo de eso, Juris significa granjero, y ese es su rol en Azeroth. Ser magistrado de producción de alimentos. Arela lleva su nombre por ser la mensajera que les informa de la amenaza de Trigon. Coman, que es uno de los monjes de rango alto, significa noble, así que tal vez los nombres en Azeroth se dan por el rol que cumplieron o cumplirán en el culto. Juris le presenta a Coman su preocupación, de cómo traer a la hija del demonio Azeroth va en contra de la razón por la cual los monjes se mudaron a este plano para empezar, escapar de la violencia y conflicto. El magistrado le sugiere ponerla del otro lado de la Gran Puerta, un limbo entre planos dimensionales que los conecta, el cual vimos en el primer arco argumental, no es algo que se inventó acá. Pero Coman le aclara tajante que la única esperanza es contener la influencia maligna de Trigon presentes en la futura niña con sus enseñanzas. Unos meses después, Arel entra en parto y todo Azeroth lo sintió. Las paredes de mármol se oscurecieron junto con el cielo, el mundo tembló y el aire cambió, dándonos la imagen del Azeroth que ya conocíamos. Siempre teníamos la amenaza de Trigon colgando sobre nuestras cabezas, pero este número nos muestra qué tan fundamental es Raven en esta amenaza. Y en esta, la escena de su nacimiento que literalmente cambió cómo se ve un mundo permanentemente, aunque todavía no tenemos la imagen completa, incluso antes de tener la imagen completa, nos hace dar cuenta de lo anticrística que es el personaje que hemos estado siguiendo hasta ahora. No mucho después de su nacimiento, la niñera de Raven descubre que la bebé ha desaparecido y Coman sabe inmediatamente quién es el responsable. Juris intenta llevar a cabo su plan de encerrar a la niña en 3 dimensiones, pero también irá con ella. Tanto por su sentido de culpa como por violar las leyes de Azeroth de matar a alguien, dado que está literalmente condenando a la niña. Recordemos que este plano fuera del alcance de Trigon es una especie de laberinto de escalones flotantes. Y Juris cree que acceder a cualquier otro plano lo pondría en el ojo de Trigon. Por lo tanto, según lo que él cree, estaría atrapado hasta morir junto con el bebé. Los demás monjes corren hacia él en un intento de detenerlo, pero este levanta la criaturita sobre su cabeza para arrojarla al vacío, y una luz roja como la sangre emana del portal, lentamente desintegrando a Juris, haciendo que Raven baje sana y salva sobre sus cenizas, demostrando que el magistrado estaba equivocado sobre los alcances de Trigon. Cuando Arela toma a su hija en sus brazos, una voz resuena por los pasillos del templo, la voz de Azar, la indiscutible líder de este culto. Aunque la veneran como una diosa, Raven incluso ha exclamado su nombre en situaciones de crisis, es solo una persona, de hecho la descendiente del Azar original, quien de alguna forma trajo a los monjes de la tierra a este plano. La anciana sabe que no le queda mucho tiempo de vida, pero esta vez no hay nadie que tome su manto, así que hace los últimos decretos. Primero, para que lo que sucedió con Juris no se repita, les muestra a todos en estas pantallas. Aunque sirven la función de monitores, están hechos de piedra, parecen más como pozos de la visión o espejos mágicos, lo que resultará si la niña fuera a mancharse de Azeroth y Trigon lograra llegar a su hija, la destrucción de mundos a una escala otrora. Y lo segundo es que ella personalmente se encargará de la instrucción de Raven, la cual se nos es presentada en un montaje de una página. Como vimos que es un recurso común en las historias de superhéroes y especialmente cuando hablamos de Orígenes, acá está el montaje de entrenamiento, aunque lo interesante de esta serie es que cada uno parece tener una particularidad distinta. En este caso es un entrenamiento más que físico, espiritual. De este montaje se separa una escena en particular, donde vemos a Raven usando su poder de curación por primera vez en una paloma en particular. Se nos da un resumen de las limitaciones de este poder. No puede curar a aquellos cuyo dolor y agonía son demasiado fuertes para que ella soporte y no funciona con enfermedades. Y eso nos da un paralelo con Starfire, como fueron entrenadas para usar sus habilidades desde muy chiquitas. Pero una vez más, estos paralelos van en lados opuestos acorde a sus personalidades. Raven fue enseñada a curar y contener sus emociones. Starfire a lastimar y celebrar sus emociones. Esto está reflejado en los cortes de escenas al presente.
Nos muestran a los titanes empatizando con su historia e intentando conectar con Raven, pero ella se enfoca en sus diferencias para mantener su aislamiento emocional. De vuelta en la historia, Arela se siente frustrada de no poder ser parte de la educación de su hija, y enojada de que solo se la permita verla en pocas ocasiones. Y en este cambio de escena, Pérez usa un recurso espectacular, por lo menos mi favorito de este número, que es que en un cuadro horizontal logra hacer una cámara inclinada para poder mostrar a Azarat de fondo mientras los dos personajes principales caminan, que es algo que se suele usar en un cuadro vertical. Explican la razón por la cual las mujeres no tienen permitido verse, la cual es algo obvia. Están educando a la joven para que controle sus emociones, y para lograr eso es fundamental que madre e hija corten lazos. Pero esa estrategia es cegada con el fallecimiento de Azar. En su lecho de muerte le confía el resto de la educación de Raven a su madre. Ella ya ha aprendido a controlar sus emociones, así que si Arela no la tienta, podrán estar juntas. Nótese que la palabra es control. Ella no está privada de emociones. Ha sido capaz de forjar cierto lazo con los titanes, aunque es uno muy endeble con el que ella está constantemente en lucha. Es que no puede dejarse llevar por ellas. Nunca puede estar o muy triste o muy alegre. Todo está limitado y retraído. Con sus últimas palabras, le ruega que pase lo que pase, nunca le rehuya y nunca le tema a Raven. Algo que confunde a Arela, pero no puede conseguir una mejor aclaración. Azar ha muerto. Hay algo muy interesante en el marco de toda esta situación, que es que no sé cuántas veces podemos ver el velorio de alguien que todavía está vivo, y esto me lleva a querer saber si alguno de ustedes conoce alguna cultura en donde esto sea así efectivamente. Obviamente es difícil porque no todo el mundo avisa antes de morirse, pero probablemente alguna tiene que haber. Antes de morir, Azar le da a Raven los anillos que ella siempre lleva. Usualmente diría que esta es una de las clásicas responder preguntas que nadie se hizo, que en las precuelas suelen caer. Pero dado que hasta este punto Raven solo ha sido escrita por Marv Wolfman, y considerando las futuras líneas argumentales, se siente más planeado. Además de ello, Cyborg hace su propio intento de reconexión. Como sus padres también lo ignoraron hasta una edad relativamente avanzada. Pero de nuevo, Raven se enfoca en las diferencias. Los monjes lo hacían por necesidad, y el tipo de pelea que los dos jóvenes tenían contra sus respectivos padres no podían ser menos similares. El tiempo pasó. Raven empezó a dejar actividades exceptuando sus estudios, dedicando el resto de su día a meditar. No hablaba con nadie, ni siquiera con su propia madre, a menos que tuviera que hacerlo. Y esa completa frialdad empieza a preocupar a Arela. Y esa preocupación, tal y como Azar tenía, se está volviendo miedo. Durante la explicación, Raven dice que Arela no podría saber lo que estaba sucediendo y que esto era exactamente lo que Azar había predicho. Ella no podía contárselo porque le había hecho una promesa a Azar. El problema de esto es que a lo largo del número, en ningún momento vimos a Raven y Azar hablar en privado y hacer la respectiva promesa. Pero a esto se le suma que Azar también le dijo en su lecho de muerte a Arela exactamente que no le tenga miedo porque eso es lo que iba a pasar. Por lo tanto, no entiendo por qué Raven dice que ella no podía saber que iba a ocurrir eso. Finalmente llegó el día donde Trigon empezó a intentar hacer contacto a través de los sueños de Raven. Arela corre a su lado para calmar a su hija y repeler el demonio, pero una vez terminado este primer contacto, la joven tiene 1000 preguntas y los monjes deben contestarlas. Y Wolfman cambia el origen de Trigon. Como vimos en el primer arco de los nuevos jóvenes titanes, un culto satánico en otro plano dimensional invocó al diablo mismo, y este se les presentó en forma de sombra. Procreó con una mujer de esta orden sin nombre, y la criatura engendrada por esa unión fue Trigon. Acá, los monjes de Azarat son responsables de la existencia de Trigon. Cuando ellos escaparon de la Tierra y fundaron Azarat, para asegurarse de que la violencia y maldad no resurjan en su nuevo hogar y poder tener verdadera paz, ellos purgaron las impurezas de sus almas. Este otro culto sin nombre creyó haber invocado al diablo, pero en realidad aquella sombra eran las impurezas que estos monjes habían descartado. Este cambio me gusta, liga a Azarat mejor con Trigon y explica por qué los monjes se sentirían lo suficientemente responsables por la existencia de la criatura como para tomar a Raven para detener sus avances. Por otro lado, no sé si fue planeado desde un principio, pero esto reduce bastante los aspectos satánicos de Raven. Se vuelve un paralelo de la historia del anticristo en lugar de ser literalmente su hija. Cuando Coman menciona el nombre del enemigo, para Raven todo Azar queda en silencio. Solo su nombre resuena en los pasillos. Sigue el eco hasta la puerta donde Juris intentó condenarla cuando era una recién nacida, y parado al otro lado, en el limbo entre planos, finalmente conoce a su padre, el demonio Trigon. Y si bien ya vimos mucho al demonio Trigon, es la primera vez que tenemos un super primer plano de presentación de personaje. Literalmente abarca más de media página. Y vamos a sentir a lo largo de la siguiente secuencia que hay mucho contrapicado para representarlo para que siempre parezca ser una especie de justamente dios o demonio. Él le invita a unir su poder al suyo, gobernar a su lado, pero la educación de Azar rinde frutos.
Sus habilidades empáticas le hacen sentir la maldad de la criatura. Puede oler la sangre en sus manos y junto a la crianza pacífica de su madre, la adolescente le planta cara al diablo. Traigon la ataca confiado, dejó que Azar la cuidara sabiendo que estaría a salvo de sus enemigos allí, pero también porque siendo educada en las artes pacíficas, no sabría cómo defenderse o contraatacar. El siguiente movimiento del monstruo es interrumpido por Arela. Y en respuesta, además de insultarla, Traigon destruye un planeta de este reino intermedio, simplemente para flexionar. Y toda esta escena nos permite mucho análisis. En primer lugar, porque esta página 21 nos propone, como ya expliqué en otros videos, una de las diagramaciones más básicas que puede tener una página. En este caso tenemos 2 tiras de 3 cuadros, pero increíblemente logra que esto no se note por lo dinámico del dibujo. En segundo lugar tenemos otra diagramación en la siguiente página que sería la contraria a esta segunda página que mencioné en este mismo número, en donde los cuadros en vez de estar todos verticales están todos horizontales uno arriba del otro. Y en tercer lugar me gustaría hacer algo de reflexión con la posición con la que se decidió dibujar toda esta pelea, en más que nada dónde están parados los personajes. Desde el principio vemos que Traigon está muy por arriba de Raven. Esto se refuerza con contrapicados y puntos de perspectiva que siempre lo hacen ver como la persona que tiene el poder en la escena. Pero después, cuando aparece Arela, Arela está por arriba de Traigon. Y así y todo, Traigon sigue teniendo todo el poder de la situación, lo cual se refuerza mucho más cuando, bueno, como dijo Julián, flexiona un poco. El siguiente ataque va dirigido hacia Arela, y aunque admite que podría matarla, prefiere hacerla sufrir, humillarla, torturarla, y ante la imagen de su madre transformada en un esqueleto con piel, luchando por mantenerse con vida, Raven estalla. Las emociones que reprimió toman forma de su ser alma. Y es justo en este cuadro donde se rompe un poco esta dinámica que yo vine mencionando. Si bien no es el caso específico de esta situación, todos sabemos quién es el bueno y el malo de esta historia y quién seguramente ganará en este o en 200 números más adelante. Y es el primer cuadro en donde vemos que el peso real visual está en ese ser alma de Raven por sobre Traigon. Y nos explican finalmente qué es el ser alma. Es el aspecto de Traigon que ella posee en su interior, su lado más oscuro. Por eso envolver a la gente en ella las lastima o incluso los deja inconscientes. Esto es a lo que ella se refería cuando se enfrentó a Disruptor en aquel número 20 que ya cubrimos. Les hace experimentar maldad pura. A través del ser alma, Traigon se conecta con Raven y le hace experimentar todas esas emociones negativas que estuvo reprimiendo. Tuerce la verdad a su favor, argumentando que los monjes siempre le temieron, hasta el punto que uno de ellos intentó asesinarla y que fue él quien la salvó. En esta avalancha de emociones, Traigon le pregunta si es su hija, y ella contesta que sí. Ante esa respuesta, Traigon la suelta. Esto fue una prueba. Traigon tenía que ver si ella tenía su poder, y más importante aún, si él podía corromperla. Y ahora cree tener su respuesta. Todo esto fue un bautizo. 2 cosas a destacar. En primer lugar, que cuando aparecen todas estas cabezas flotantes de los monjes, hay una especie de subjetiva dentro de una, como si se estuviera literalmente comiendo a Raven. Y por último, miren este último cuadro. Miren la expresión de Traigon. La cara nos dice que él hizo lo que quiso, que está conforme y ya te diría que hasta está aburrido. Pero miren los ojos que tiene en la frente y cómo siguen con la vista el recorrido de Raven hacia arriba. El monstruo deja ir a las mujeres para que su poder continúe creciendo y cuando llegue a su punto volverá para reclamar a su hija. Raven y Arela no dicen una sola palabra, simplemente se sostienen y lloran. Y así Raven termina su historia. Al poco tiempo ella decidió tomar un rol activo en la lucha contra su padre y eso llevó a su ida a la Tierra y la formación de este grupo de titanes, en la historia que comenzó toda esta serie. Wally se asusta en pensar qué podría haber sucedido si Raven hubiera reciprocado sus avances románticos, si se hubiera permitido sentir. Y Changeling sonríe. En una algo forzada transición para mí de que él va a ser el narrador de la siguiente historia. Digo forzada porque hace parecer a Changeling algo insensible. Entiendo que aprecie lo que tenga después de saber que alguien estuvo luchando contra un diablo toda su vida, pero casi como que se lo restriega en la cara. Pero bueno, con eso termina el número. Respecto a lo visual, no podemos agregar muchas más cosas de lo que ya venimos diciendo de George Pérez, pero sí quiero aclarar que este debe ser el número donde más se ven sus nuevos recursos narrativos, aunque esta serie en su totalidad los va a dejar bien claros. Wolfman balancea muy bien cómo hacer una historia emocional de un personaje que no puede sentir emociones. Mientras que la historia de Cyborg nos dio mejores detalles a su vida personal, este nos aclara las reglas del personaje de Raven, tanto de sus poderes como su relación con Traigon y su madre. Nos da algo de luz de su crianza en Azeroth y plantea un par de semillas para futuras historias. Y respecto a la página destacada de este número,
Lo ideal sería poder elegir alguna de ese enfrentamiento final. Pero como esta dura más de una página, elegir cualquiera de ellas sería perder elementos y un poco de contexto. Así que decidí decantarme por la página número 2. Más allá de la diagramación que mencioné, hay algo muy interesante en poder arrancar el número con toda esa tensión. Sumado a que, por más que sean una sucesión de cuadros que no cambian de forma, la dinámica es muy grande. Además es un recurso muy moderno que no se solía usar todavía en esa época. Y respecto a lo que es meramente estético, hay acción, hay detalle y hay espectacularidad. Aunque es una constante en casi todas las historias de este tipo que dibuja George Pérez. Con eso pasamos al personaje relativamente más viejo de esta tanda, y veamos qué fue de la vida de Changeling entre el fallecimiento de la Doom Patrol y la fundación de este nuevo equipo de titanes, con el número 3 de Historias de los Nuevos Jóvenes Titanes, donde daremos nuestro siguiente paso en el viaje del héroe. Hasta entonces... ¡Hey! Si te quedaste hasta el final, probablemente te haya gustado nuestro contenido o realmente lo odiaste. En cualquier caso, por favor considera suscribirte o al menos darle un me gusta. Esos 2 clics ayudan más de lo que pueden imaginar. Si les gustó la historia, por favor consideren comprarla y apoyar el noveno arte que nos dio tantos maravillosos personajes. A su izquierda hay una lista de reproducción con más capítulos de este personaje y a su derecha de uno diferente. Por favor consideren entrar en esa madriguera con nosotros y vuélvanse expertos en las historias que amamos. Hasta la próxima.